Bueno, seguimos con este tema fascinante de lo que estoy llamando santos laicos. Gandhi, un señor que se llamaba Mohandas Gandhi. Y luego, posteriormente, después de convertirse en una figura mítica, el poeta Tagore le pone lo de Mahatma, que es un título honorífico, que al parecer significa el más grande. Como decir generalísimo Franco, es que no es una cosa así humilde, en realidad. El señor se llamaba Mojanda. Bueno, pues, a ver, sabéis que este señor fue el catalizador de la independencia de la India respecto al Reino Unido. Y fue una revolución no violenta. Con lo cual despertó mucha admiración. Está bien, oye. Pues ya que vas a hacer una revolución, pues si puede ser sin matar a nadie o matando a la menor gente posible, habría que ver, imagino que alguien moriría. Pues no sé cuántos indios habría en esa época, vamos a decir 700 millones. Hombre, alguno moriría, aunque fuera de que mataran los ingleses, ¿no? Bueno, anyway. Pero bueno, una revolución no violenta, está bien. La cosa o el problema es cuando al líder de ese movimiento ya lo conviertes en santón o santo, en un tipo irreprochable. Cosa que Gandhi, incluso sin estudiar muy a fondo su biografía, es fácil ver que no era. Y realmente lo que más nos chocaría a nosotros como occidentales del siglo XXI respecto a él era lo tremendamente racista que era, cosa que no es muy extraña en los países asiáticos. Realmente este concepto de la igualdad racial es muy occidental, quizá a partir de la Ilustración, probablemente, no sé, Rousseau, toda esta gente, toda buena. Pero realmente, antes de eso, el concepto de igualdad entre las gentes era muy, muy extraño. No creo que los romanos pensaran que sus conquistados fueran esencialmente iguales, aunque había más igualdad que en otras civilizaciones seguramente, porque realmente mucha gente de nacidas en partes remotas del imperio, bueno, remotas, en partes lejanas, pues llegaron a ser ciudadanos de pleno derecho y gente importante, ¿no? Pues Séneca era español, ¿no? O hispano. Lo que pasa es que, claro, imagino que siempre había un filtro racial. Dudo yo mucho que hubiera un senador romano no sé, iba a decir de África. Escipión era africano, era africano. Eh, un senador, un gran general negro, por hablar pronto y mal. O un bárbaro. Ya no hablamos ya ni del color de la piel. Uno nacido ahí en lo que hoy sería Alemania, como se llamara eso en esa época. Pero bueno, no creo que ni las dos grandes culturas clásicas, que son Roma y Grecia, tuvieran mucho interés en la igualdad racial, ni mucho menos otros imperios como el egipcio, el persa, los asirios, etcétera. Entonces, bueno, Gandhi no sorprende que se fuera racista al ser un tipo de la India. Lo que pasa es que, comparado con nuestros estándares actuales, no es que fuera racista, es que era muy racista. Para empezar, porque él defendía que los indios
eran étnicamente muy similares a los europeos. Y él decía que su raza era indoaria. Indoaria. Sí, aria. Igual que lo que decía Hitler. Pues ni siquiera está muy claro que eso de la raza aria exista. Probablemente no. Pues habría que leer ahí algún antropólogo, pero parece que es un concepto un poco traído por los pelos. Ya sea ario a secas o indoario. Pero él se consideraba así. Y él era hijo de un diplomático importante de la India y lo mandaron a Sudáfrica. A la Sudáfrica segregada que todavía era del siglo XIX. Segregada entre los colonos que había ahí, holandeses creo que eran, los negros. Es decir, con transporte separado, entradas dobles en los edificios, baños separados, todo esto. Y un día en Durban, que estaba él ahí estudiando, me parece, le toca ir a la oficina de correos, imagino que a enviar unas cartas, y había dos entradas, como estoy diciendo, blancos y negros. Pum. Y él no era ni una cosa ni otra, pero el que estuviera encargado de ahí dijo, no, tú por la de los negros. Y resulta que se indignó mucho. Y pidió que no lo hicieran entrar con los kafirs. Él usaba una palabra que es kafir, refiriéndose a los negros. Y pidió que lo dejaran entrar por otro lado. Y parece ser que lo dejaron entrar por otro lado porque era un personaje importante, relativamente importante, pues era el hijo de un diplomático, un privilegiado, vamos a decir. Kafir es una palabra muy bonita, parece ser que de origen árabe, usada originalmente por los musulmanes para referirse a los no musulmanes. Podría ser como infiel. Pero eso luego ya, al parecer, degenera y ya es un apelativo racial y sería el equivalente en inglés de nigger, así tal cual. O en español, negrata. Y es la palabra que él eligió usar en esa anécdota que está bien documentada. No dijo, no quiero entrar donde los negros. Dijo, no quiero entrar con los kafir, no quiero entrar con los negratas. Y así lo dijo. Bueno. Es más, posteriormente le escribió una carta abierta al Parlamento sudafricano diciendo que pidiendo igualdad para los indios que vivían en Sudáfrica, bueno, pidiendo que precisamente eso, que no los mezclaran, reivindicando de nuevo que él era indoario, en esta carta que está conservada de su puño y letra. Lo que decía en bloques anteriores, que tenemos cartas de las gentes que son muy divertidas porque tenemos su pensamiento contado por ellos mismos. Y en esta carta, que la voy a enlazar al Parlamento sudafricano ese del apartheid, no era exactamente el apartheid porque eso viene después, pero era la Sudáfrica segregada. Él habla de los negros y recuerda también a esas crónicas del Che Guevara y los habla y dice que a lo que aspiran es a reunir algo de ganado y a vivir en la pereza y en la desnudez. Ese era su concepto de los señores negros, del señor Mahatma, el más grande. O sea, más racista que lo que puede ser uno del Ku Klux Klan o igualítico. Eso es así, no pasa nada, es que no pasa nada. Lo que es absurdo es la obsesión de que porque un señor haya liderado un movimiento muy loable, o no loable, pero vamos a decir meritorio, ¿verdad? Vamos a partir de la premisa de que la descolonización fue una cosa buenísima, que sería un debate fascinante, pero vamos a partir de la premisa de que sí, todas las descolonizaciones fueron fantásticas y beneficiosas. Bueno, pues
pues el hecho de que tú hayas liderado eso y lo hayas hecho de una forma no violenta no te convierte en un santo, te convierte en un señor que ha hecho cosas buenas y meritorias, pero por otro lado puede ser un retrógrado de la hostia, y sobre todo un tipo que no casa con nuestras mentalidades occidentales, porque los occidentales somos mucho de rechazar todo lo que no entra en nuestro esquema mental, todo lo que no sea igualdad, feminismo, pa, pa, pa. Tenemos que aceptar que una gran parte del mundo es muy racista, muy cerrada al exterior, muy machista, y ya está. Y simplemente pues tenemos que darnos cuenta que un señor que nace a mediados del siglo XIX en la India no puede tener nunca los valores que nosotros consideramos ejemplares en Occidente. Porque nosotros hemos tenido otro desarrollo cultural que va hacia la igualdad extrema, a veces excesiva, y un gran respeto a la mujer, y una asimilación de lo que viene de fuera, para bien o para mal. Y un señor indio del siglo XIX nunca va a ser eso. Luego ya está el tema de que dormía con niñas, es un poco delicado eso. Pero realmente visto desde nuestra perspectiva occidental de valores del siglo XX-XXI, el tipo era un retrógrado, era un retrógrado. ¿Quién me queda? Mandela, Nelson Mandela, San Nelson Mandela, que es el catalizador del fin del apartheid, que es todo un régimen basado en la segregación racial en Sudáfrica. Y alguno me dirá, ¿y tú estás en contra de eso, de que se acabe con la discriminación? No, a mí me parece estupendo que no se discrimine a nadie. Lo que ocurre es que Sudáfrica es una situación de estas irresolubles. En inglés dirían lose-lose. O sea, es un país condenado. Ahí no puede haber armonía por un motivo relativamente sencillo. Ese es un país, el cono sur de África, literalmente. Eso se llama Sudáfrica. Eh, Cabo de Hornos es eso, ¿no? No sé. Que estaba vacío. Eso era un páramo, vamos a decir. Eh, y se coloniza por refugiados de conciencia, refugiados religiosos, si no recuerdo mal, holandeses e ingleses. Creo. Pues eran perseguidos por, yo qué sé, pues los echaron por... Pues si en Holanda eran X, pues ellos eran Y. Católicos, protestantes, los africanos les decía. Bueno, después llegar a África, obvio. Antes de eso, pues eran holandeses. No sé, pues a lo mejor le echaron por calvinistas, yo qué sé. Eso lo puede mirar cualquiera en Wikipedia. Lo importante es que ellos van ahí para empezar de cero. Dicen, bueno, oye, pues esto... He dicho un páramo, pero no era un páramo realmente, porque un páramo es estéril, eran tierras que estaban bien. Hay muchas granjas en Sudáfrica. Pero era vacío, básicamente. No sé si estaban por ahí los zulúes o yo qué sé, pero era una tierra casi vacía. Y entonces ellos se establecen ahí y forman sus comunidades, sus ciudades. O sea, a ver si creéis que Johannesburgo o Pretoria o Durban lo fundan los negros de ahí, ¿no? Lo fundan todos los blancos. Y entonces, obviamente, cuando crean una sociedad próspera y occidental, empieza a llegar población negra ahí de todos lados de la zona. Y empiezan poco a poco a ser mayoritarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos, con buen o mal criterio, pues los toman ahí como mano de obra y se van creando
unas clases muy diferenciadas, principalmente por raza, pero claro, también sería una enorme diferencia económica. Bueno, lo que ocurre es que eso hace 1 o 2 siglos se veía de forma mucho más natural. Pues tú decías, bueno, que estos son negros y están 4 escalones sociales más bajos, bueno, nos da igual. Es que realmente no era ningún drama en ningún sitio. Eh, pero claro, según avanza el siglo XX y las 2 guerras mundiales y tal, pues ya Occidente se vuelve muy escrupuloso en estas cosas y ya se empieza a ver muy mal que haya tanta diferencia entre las capas sociales. Pero claro, es que lo que quiso toda la esfera occidental fuera de Sudáfrica fue arreglarles la vida a ellos, decirles cómo iban a resolver eso que realmente era irresoluble, a no ser que los sudafricanos blancos se atrincheraran ahí indefinidamente y crearan una dictadura de los blancos, que era más o menos lo que había, con el fin de conservar lo que habían creado, porque si tú conviertes un país de esas características en una democracia, es imposible mantener lo que había, porque es una sociedad occidental y blanca. Por feo que suene, que no tendría por qué, pero suena feo. Y si tú cedes el control a una enorme mayoría con un nivel educativo infinitamente inferior, un nivel económico inferior, ultra corrupta, una satrapía africana de la que hay en todito el África negra. Pues ¿qué va a pasar? Pues que se colapsa la sociedad. Y ellos lo sabían, los del apartheid. Pero como no se concibe que un país no sea gobernado democráticamente, todo el occidente bien pensante empezó a hacerles presión y a sancionarlos y tal. Y claro, luego en cuanto hay cualquier incidente con muertos, pues todo es culpa del que está en el gobierno. Todo eso siempre se instrumentaliza. Pero ¿cómo no va a haber incidentes con muertos si surge una insurgencia armada, atentados, en fin, terrorismo? ¿No? Esto es lo que nos lleva a Mandela, que es líder del CNA, no, ANC, African National Congress, es un partido, sí, comunista, que para mucha gente eso no es malo, pero sí, el comunismo es una cosa muy nociva, comprobado empíricamente. Y entonces, a este amigo Mandela, eh, lo apresan junto con toda la cúpula de la ANC, bueno, otra vez, ANC, African National Congress, acusados de sabotaje, lo que vendría a ser terrorismo. ¿Por qué? Porque habían volado puentes y otras instalaciones, no habían matado a nadie hasta donde yo sé. Y entonces los juzgan en lo que se llama el juicio de Rivonia, les incautan un arsenal, si no estoy yo mal, procedente de la URSS, bastante grande. En fin, se llega a la conclusión de que están preparando una revolución armada. Y los condenan a cadena perpetua a toda la cúpula del partido, a 5 o 6 personas. Bueno, y esto causa indignación internacional en su momento, estamos hablando de los años 60. Y realmente la narrativa que había respecto a Mandela, que se tiró como 25 años en la cárcel, era que se lo había encarcelado por luchar por la igualdad y por sus ideas. Pero hombre, si tú ya has puesto bombas,
no petarditos, ni no ha salido ahí con pancartas, no. Si tú has puesto bombas, has tenido ya atentados exitosos que por suerte no ha muerto nadie. Si te pillan con un montón de armas, si hay pruebas bastante solventes de que estás preparando un golpe de Estado gordo, pues sería un poco suicida por parte del Estado decir, oye, pues venga, tengo aquí 5 añitos en la cárcel y sales. Bueno, pues habría que estudiar muy a fondo la cuestión, pero desde luego no lo encarcelaron por hacer una sentada en una universidad, ¿no? Lo encarcelaron porque estaba preparando un golpe de Estado. Eso no tiene vuelta de hoja. Y lo mandan ahí a un sitio que se llama Robben Island. No Robben el jugador de fútbol. Y nada, se tiró ahí un montón de tiempo. Ahí el tipo sí que chupó cárcel. Por eso digo que es mejor que Martin Luther King y que Gandhi, porque es el que más sufrió. Y además creo que era un tipo inteligente que nunca fue abiertamente partidario de la violencia. No salió a decir, venga, hay que matar a estos cabrones. Puede que lo pensara porque parece que era bastante calculador el tipo, ya digo, comunista, bastante amigo de Fidel Castro, y ellos siempre tiran por lo mismo, ¿no? Ahí no hay que ser ingenuo. Y de hecho, no sé si fue uno de los últimos presidentes de la Sudáfrica de la apartheid, que no me viene el nombre ahora, en el año finales de los 80 le propone salir si, si el CNA renuncia explícitamente a la violencia. Y dice que no puede garantizar eso, que no quiere renunciar a esa posibilidad. Y lo dejan ahí en la cárcel. Eh, Además, durante ese tiempo que él está encarcelado, hay un atentado con bastantes muertos, como 20 muertos, en una calle ahí de no sé de qué ciudad sudafricana. Three Church Street, calle de las Tres Iglesias. Estoy hablando de memoria, totalmente. Y él era nominalmente el líder del CNA en ese momento, que fue su partido fue quien realizó el atentado, pero no hay pruebas concretas de que él diera la orden. Pero bueno, tampoco lo condenó, ni salió a decir, no, yo no he ordenado eso. Entonces, esto hay una línea ahí muy delgada entre si él estaba a favor de matar gente o no. Pero bueno, realmente ya el gobierno sudafricano cede a las sanciones, a la presión internacional, y dicen, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Y ya terminan el apartheid y se convocan elecciones libres. Y desde entonces solo ha habido gobiernos de este partido, el Congreso Nacional Africano. El primer presidente post-apartheid fue Mandela. Pero la cuestión de este santo laico es que él no tenía un plan. No tenía un plan. Él solo quería que hubiera una democracia. Pero claro, pensar que la democracia es un régimen bueno per se es, es un simplismo absoluto. Ha habido muchas democracias que han sido el horror. La propia democracia española de ahora es una mierda porque la población es tan acrítica que es un país disfuncional. Un país, la población española ha perdido tanto en términos de educación y de pensamiento crítico que en realidad es una partitocracia, normalmente del PSOE, que está absolutamente estancada desde hace décadas. O sea, pensar que la democracia siempre es mejor que cualquier alternativa es una ingenuidad y una incultura muy notable. Y hemos visto países no democráticos que han funcionado mejor que democracias. La China actual le ha ido bien con la dictadura de partido único. Suena muy crudo, pero
pues son prácticamente ya la primera potencia mundial. Les ha ido bien desde muchos puntos de vista. Que no es un país perfecto, es que ninguno lo es. La España franquista le fue bien. Eso, en fin, si tú vas a los parámetros más importantes que marcan el bienestar del ciudadano, renta per cápita, poder adquisitivo, eh, empleo, en fin, un montón de cosas. Pues la democracia funciona bien en sitios que están preparados para ella, Estados Unidos, Reino Unido, y aún así cada vez va peor. Y la democracia para Sudáfrica ha sido catastrófica porque Mandela todavía era un tío bastante inteligente. Se mantuvo ahí, no sé si estuvo 2 legislaturas y se jubiló. Pero el que vino después, Jacob Zuma, era como era una caricatura de africano ridículo. Un tío ahí polígamo, muy paleto, súper corrupto. Pues si toda la África negra, el 95% de los países son corruptos e ineficientes, ¿qué pensaban que iba a pasar con Sudáfrica? Pues lo que ha pasado. Corrupción galopante, la economía se ha hundido, pero se ha colapsado. El odio racial no terminó. Y matizo. Odio entre negros y blancos que continúa, sobre todo de los negros hacia los blancos. Alguno dirá que normal, porque el que tiene menos siempre odia al que tiene más. Pero eso está ahí. Negro entre negros y blancos. Y odio entre negros, porque eso tampoco es homogéneo. Hay un montón de tribus y de subetnias. Eso no es que tú digas todos negros, ¿no? Pues uno es de aquí, de la tribu no sé qué, otro de la tribu tal, pum, pum, pum. Se odian y se matan entre ellos. Mucho. Es uno de los países con más homicidios del mundo. ¿Quién sabe la solución para eso? Nadie, absolutamente nadie. Porque obviamente volver a la apartheid no es una opción. Y ya está, pues la gente se conforma con que eso sea un caos constante. Pero bueno, ya los bienpensantes del mundo pueden irse a la cama tranquilos pensando que hay una igualdad ahí, que no la hay. No la hay. Lo único que tienen es que cada 4 años todos pueden poner una papeleta en una urna, pero igualdad económica no hay, ni social, ni hay armonía, ni paz, ni prosperidad. Es un caos. Pero bueno, Mandela hay que poner una vela porque era un santo. Esa es la visión de la gente poco informada. En fin, conclusión de todo este rollo. Tenemos una tendencia como humanos a ensalzar a la gente en torno a atributos muy superficiales, creados por los medios de comunicación generalmente. Historias que crean periodistas y que nos dan una visión distorsionada de personas que han tenido un logro en su vida. Y no basta con que hayan tenido ese logro, sino que tenemos que prácticamente adorarlos. Eso siempre es muy tramposo y os invito siempre a revisar la historia de personajes de estos que son elogiados en exceso, porque casi siempre hay oculto un lado bastante censurable. Y no hay que restarles méritos a lo bueno que han hecho, sino que siempre hay que observar la realidad críticamente y verla por lo que es. No guiarnos por estereotipos ni por simplezas. Muchas gracias. Pasamos al último bloque.